Hola, estás en el canal de Mariló Comunica TV. Hay decisiones políticas que no se pueden deshacer. Dejan una cicatriz en la historia que nos exponen, nos humillan y nos ponen en peligro. Lo peor de Pedro Sánchez ha hecho con el Sáhara Occidental no es una decisión cualquiera, es una traición, y no solamente al pueblo saharaui, es una traición a España. En marzo de 2022, Pedro Sánchez envió una carta al rey de Marruecos respaldando su plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental. Y esta carta no pasó por el Congreso, no. No se debatió, no se votó, no se consultó ni a sus propios socios del gobierno. Fue un acto unilateral, autoritario y al servicio de intereses que no son los nuestros. ¿Y qué pasó con esa carta? Fue publicada por la propia monarquía marroquí, humillando públicamente a España. Porque Marruecos no negocia, exhibe trofeos, y Sánchez, sin darse cuenta, o quizás sí, se convirtió en un trofeo más del chantaje marroquí. Desde entonces, Marruecos ha ganado todo. Ha recibido dinero, ha firmado acuerdos de defensa con Estados Unidos, ha comprado armamento de última generación, ha reforzado su posición en África. ¿Y España? ¿Qué ha hecho España? Se ha callado la boca, ha obedecido, ha perdido peso internacional y ha sido un peón en manos de un rey que sueña con un gran Marruecos, un mapa que incluye Ceuta, Melilla, Canarias y parte de Andalucía. No es una exageración, os aseguro que no lo es. Basta con mirar los libros de texto de Marruecos, sus discursos oficiales, sus mapas escolares, y ellos siguen considerando a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas. Lo dicen sin rodeos, y ahora, con armamento, con dinero, apoyo exterior, se sienten más fuertes que nunca. ¿Y Canarias? ¿Sabías que Marruecos ha trazado unilateralmente una nueva delimitación marítima que se mete dentro de las aguas españolas? ¿Sabías que en esas zonas hay yacimientos de tierras raras, de litio, de materiales valiosísimos para la industria global? ¿Y sabías que Pedro Sánchez ni siquiera ha protestado formalmente ante las Naciones Unidas? No, pero nos están despojando de soberanía. Centímetro a centímetro, metro a metro. Mientras tú ves noticias pensando que todo va bien, en los despachos internacionales ya se ríen de España, porque saben que no hay Estado, solo hay servidumbre. Y si esperas que la OTAN nos defienda, mejor quédate sentado, porque la realidad es que España ha perdido peso en Alianza Atlántica. No pintamos nada, no lideramos, no decidimos, solo acatamos. Pedro Sánchez no ha cumplido con el gesto ni con el gasto mínimo en defensa que exige la OTAN. No ha renovado las capacidades estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas, no ha modernizado nuestras bases ni ampliado nuestra influencia en el Mediterráneo. Resultado, Estados Unidos se ha volcado a Marruecos. Alemania se acerca más a Argelia y Francia nos ve como un socio débil, sin visión y sin rumbo. ¿Sabes qué significa esto? Que si mañana hay un conflicto en Marruecos, España no tiene respaldo claro, solo buenas palabras, frases vacías y la típica respuesta diplomática. Esperamos una solución pacífica, pero ya sabes lo que significa, que estás solo. ¿Y dónde están los partidos? ¿Dónde están los patriotas del PSOE? ¿Dónde está el ejército tertuliano que se indica por todo menos por esto? ¿Dónde están los defensores de la soberanía, los que gritan contra la ultraderecha mientras se entregan al país trozo a trozo? Y peor aún, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está Feijóo, Ayuso, Abascal? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen de esto un escándalo nacional?
¿Por qué no levantan la voz con firmeza ante esta entrega de soberanía? ¿Será porque también tienen sus acuerdos, sus miedos y sus cobardías? La clase política española, salvo honrosas excepciones, han aceptado que España sea una moneda de cambio, una ficha débil, una colonia geopolítica que no decide nada. Y tú, como español, sigues pagando impuestos, pensando que estás defendiendo cuando en realidad estás expuesto. Y mientras Marruecos se rearma, mientras Estados Unidos y Francia hacen negocios con ellos, ¿qué pasa aquí? Una oleada de inmigración ilegal, como no se había visto en décadas. Miles de jóvenes, sin control, sin documentos, sin intención de integrarse y muchos de ellos con antecedentes violentos. ¿Quién controla todo esto? Nadie. ¿Qué dice Sánchez? ¿Qué solidaridad? ¿Qué hace Marlaska? Abrir más centros de acogida. ¿Y qué dice la televisión? ¡Que no hay problema! Si tú lo dices en voz alta, eres racista. Aunque seas tú el que paga, el que sufre, el que siente la inseguridad en tu barrio. España no está gobernada, está entregada. Y lo más grave no es lo que haga Sánchez. Lo más grave es que lo hacen con el silencio cómplice de todos los que deberían estar defendiendo esta tierra. Políticos, periodistas, militares, empresarios, intelectuales. Y todos se callan la boca, todos bajan la cabeza. Y mientras tanto la nación se desangra. Ay, o despiertas ahora, o te arrodillas para siempre. Lo que están haciendo, lo que estás viviendo no es casual, no es incompetencia, no es mala suerte, es diseño, es un proyecto, ingeniería social, económica, política, cultural, un plan meticulosamente para acabar con la España que conociste. Y si no se detiene ahora, no volverá. Porque después de vender nuestra soberanía al extranjero, de destruir la educación, de arruinar al autónomo, de normalizar la corrupción, de manipular el clima, de entregar el Sáhara, de humillar al ejército, de premiar a los traidores, ¿qué nos queda? Nos queda la rendición, nos queda el exilio, queda la esclavitud moderna. Y queda mirar a tus hijos a los ojos y saber que les dejaste un país de mierda. ¿Sabes por qué funciona todo esto? Porque estamos anestesiados. Porque nos han entretenido con fútbol, con Netflix, con TikTok, con debates estériles entre derecha e izquierda, mientras por detrás te cambian el país. Te han hecho creer que todo es polarización, que todos son iguales, que no se puede hacer nada, que da igual. Y cuando el pueblo cree que da igual, ha perdido. Te han robado la capacidad de indignarte, te han robado el hambre de verdad, te han mentido y te han metido en una dictadura de lo políticamente correcto, para que no puedas ni decir lo que piensas sin ser censurado. Te han infantilizado, te han domesticado y te han apagado. Pero aquí viene lo más importante. Ellos tienen el poder, pero tú tienes el número, tú eres millones y ellos son cientos. Ellos dependen de tu obediencia. Tú no dependes de su mentira. ¿Y cómo se empieza a resistir? Si no hace falta violencia, no hace falta armas, hace falta voluntad, hace falta decisión y hace falta un no rotundo, un basta total. No más miedo, no más resignación, no más tragar propaganda y no más normalizar el abuso. No más ir al suelo, mirar al suelo cuando tu país se cae a pedazos. Mira al frente, mira al futuro, mira con coraje. No esperes que te salven.
No esperes que venga un Mesías, esto no se soluciona esperando. Esto se empieza enfrentando, hablando, compartiendo, despertando mentes. Comparte este vídeo, habla con tu familia, escribe en redes, no te calles, denuncia cada mentira. Señala a los corruptos, mira los nombres, aprende los datos, no dejes que nadie te trate como un ignorante. Y apoya a los valientes, a los que no se venden, a los que se juegan el pellejo por decirte la verdad. 30 segundos, un vídeo en el que se resume qué es lo que está pasando en Hispanoamérica. Quien quiera ver, quien tenga vista para ver, que lo vea. Y el que esté ciego, amigos, porque siga siendo ciego. Vamos a ver este vídeo. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Pues yo creo que más claro el agua. O sea, la izquierda tiene como objetivo crear pobres. Y es verdad, si usted ve en Cuba, solo hay pobres. Si ve en Venezuela, solo hay pobres. Si ve en Nicaragua, solo hay pobres. ¿Por qué? Porque es un granero, esos crean fábricas de pobres, porque dicen que los pobres los apoyan, según soda leche. Claro, la clase media, la que puede comer todos los días 3 veces, la que puede darse una ducha y la que, bueno, pues puede tener un coche y tener una cierta libertad, eso no, porque la libertad no va con este marxismo. Ellos quieren pobres que los tengan sometidos para que luego ellos les den sus 4 granitos de maíz y como una pequeña gallina coman de su mano y los tengan sometidos. Porque hoy decir la verdad cuesta caro, pero callar cuesta todo. El poder está asustado, pero es censura. Por eso se encarcela, por eso se persigue, porque sabe que si tú despiertas se acaba la fiesta. Porque tú no eres un súbdito. Tú eres un ciudadano libre, y un ciudadano libre es lo que más teme un sistema podrido. Hoy. ¿Y tú? ¿Tú sigues creyendo que votar al mal menor va a cambiar algo? No. Te lo digo hoy con el alma. Esto no se arregla votando a uno o a otro. Esto se arregla diciendo basta a todos ellos. Basta ya. Y como si esto fuera poco, a partir de enero ha metido en tu nómina una nueva puñalada. El impuesto de solidaridad intergeneracional. Te lo explico sin tecnicismos. Van a descontarte más dinero para pagar pensiones. No pensiones dignas, no. Mejores, no mejores pensiones. No, simplemente para tapar el agujero que ellos mismos han provocado. ¿Sabes cuál fue la deuda de la Seguridad Social solo el año pasado? 120.000 millones de euros. Y ahora, para mantener a flote un sistema quebrado, te roban a ti, a mí y a todos los que nos rodean.
No al político con 3 sueldos, no. No al cargo público con coche oficial, para nada. No al enchufado que no pisa la oficina, no. Ni a ti. Al trabajador que madruga. Al autónomo que no tiene vacaciones. Al padre de familia que ya no sabe de dónde recortar. ¿Y cómo lo justifican? Con palabras vacías. Solidaridad, justicia, sostenibilidad. Palabras que suenan muy bien, pero que son cuchillos escondidos, porque detrás de cada palabra bonita hay un recorte, y detrás de cada recorte hay un robo y un atraco con guante blanco. ¿Sigues creyendo que todo esto es fruto de la incompetencia? No, escucha bien, esto es a propósito. No están fracasando. No, están cumpliendo su plan. Su objetivo no es que prosperes, es que dependas, que no pienses, que no hables, que no solo votes, que vivas con el miedo a perder la ayuda, el subsidio, la pensión, el trabajo público. Y si no lo ves aún, espera escuchar lo que te viene. Hay cosas que duelen, que marcan, que deberían despertar a un país entero. Pero cuando este país está gobernando por miserables, los muertos se entierran rápido y en silencio. Y hoy te voy a hablar de la Dana, de lo que no se ha dicho. No por predicción, no. De lo que no han querido contarte. Y de lo que deberían estar pagando en los tribunales, no en los consejos de ministros. Porque lo que ocurrió en Valencia, aquí y otras zonas de España, no fue solo una tragedia climática. Fue una negligencia criminal del Estado y una omisión deliberada, una decisión política que costó vidas humanas. Vamos a dejarlo claro. Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, recibió la alerta del Servicio Meteorológico francés. Se sabía con días de antelación que una dana peligrosa se acercaba. Se conocía la posibilidad de precipitaciones de más de 250 litros por metro cuadrado. Y cuando esto ocurre, el protocolo de la Agencia de Meteorología, que depende directamente de su ministerio, obliga a lanzar una alerta de emergencia nacional. ¿Y qué hicieron? Nada. Se quedaron callados como putas. Cruzaron los brazos, y no por ignorancia, os aseguro que no. Porque alertar en campaña electoral justo cuando Sánchez necesita vender estabilidad les parecía conveniente. Pero el aviso iba a asustar, iba a quedar mal, y la imagen del gobierno es más importante que las vidas de los españoles. ¿Sabes cuándo os dieron el aviso? Cuando ya había dejado de llover. Cuando los cadáveres empezaron a contarse, cuando las familias estaban rotas y cuando era demasiado tarde. El 80% de los muertos de la Dana podrían haber sido evitados. No lo digo yo, lo dicen los expertos, los meteorólogos y hasta informes técnicos que han sido ocultados a la opinión pública. Pero ni una dimisión, ni una investigación, ni una portada en los medios vendidos. Y lo más repugnante de todo es que mientras estas familias enterraban a sus seres queridos, el PSOE seguía con mítines, con aplausos, con sonrisas. Ni una mención, ni un minuto de silencio real, y solo indiferencia. Esto no es un error. Esto es política de abandono. Una estructura de poder en el que el pueblo no importa. Solo importa el relato, la imagen, la propaganda. El muerto molesta, interrumpe el mensaje. Así que se los barren, se los silencian, se les echa tierra literal y figuradamente. En cualquier país serio, después de una tragedia como esta, una ministra así estaría sentada ante un juez. Pero en España, el castigo por el incompetente en una promoción se promociona.
Teresa Rivera sigue en su puesto, sigue mandando, sigue cobrando y sigue sin dar la cara, pero con un premio. Se ha ido para Europa, de segunda. Este es el premio al asesinato de toda esta gente. ¿Te imaginas que esto pasa en un gobierno de derechas? ¿Te imaginas que vos, el PP, deja morir 80 personas por no activar una alerta? ¿Qué pasaría? Portadas, manifestaciones, caceroladas, minutos de odio en la sexta. Pero como es el PSOE, no pasa nada. Porque el PSOE tiene licencia para matar, como decía James Bond. Pero aquí no es cine, aquí la sangre es real y la cobardía del resto de los partidos también. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde están los valientes? No están. ¿Por qué callaron de esto? También es ser cómplice. Y me preguntáis si de esta mierda va a salir el caudillo del Tajo. ¡Anda, por el amor de Dios, si son todos unos montes de mierda! Y si eres de los que se atreve a mirar más allá, a conectar puntos, a no tragarse el discurso oficial, hazte esta pregunta. ¿Estamos seguros que todo lo que está pasando con el clima es natural? ¿Qué pasa con las denuncias de modificación climática? ¿Por qué hay tantas evidencias de fumigaciones, de manipulaciones del tiempo, de tecnologías usadas para provocar lluvias artificiales o sequías dirigidas? Porque cuando alguien lo denuncia, lo ridiculizan. ¿Y por qué? Porque esas lluvias tan intensas se dan justo cuando el campo se rebela, cuando los agricultores salen a protestar, cuando se plantea expropiar tierras tras una catástrofe. Yo no afirmo, yo pregunto. Pero tú, que estás viendo esto, ¿ya sabes leer entre líneas? ¿Ya has vivido suficientes mentiras como para sospechar con fundamento? Me cago en la leche. Te lo dije al empezar. Esto no va de errores. Va de poder. Va de manipulación. Va de desprecio al ciudadano. Primero te arruinan. Luego te abandonan. Y si te mueres, mejor. Un problema menos para sus cuentas. Pero lo que viene ahora es aún peor. Porque no solo matan por omisión. También aplauden a los ladrones. También celebran la corrupción como si fuera... Prepárate. Lo que te voy a contar ahora no ocurre ni en las peores dictaduras de Latinoamérica, en ningún país serio, en ningún rincón con un mínimo de decencia. Se aplaude en público a delincuentes condenados por robar dinero o los parados. Pero en España sí. En España se les ovaciona, se les recibe como mártires y se le pone alfombra roja. ¿Te suena el nombre de Griñán y Chávez? Fueron condenados por el Tribunal Supremo, nada menos que por el mayor caso de corrupción de la historia de toda nuestra democracia. El caso de los ERE, un robo organizado de más de 600 millones de euros. ¿Y a quién la robaron? A los más vulnerables, a los parados, a los andaluces que no tenían ni para pagar la luz. Y con ese dinero los socialistas montaban juergas, se pagaban cocaína, fiesta, prostíbulos y enchufes a medida. Delincuentes con aplauso. Y el otro día en el Congreso de Sevilla, ¿qué ocurrió? El PSOE los aplaudió. Sí, como te digo. Aplaudieron a los ladrones condenados. Los trataron como si fueran próceres de la patria. Y luego se llenaron la boca con palabras como igualdad, justicia social, Estado de Derecho. ¿Pero qué broma es esta? Es que ni en las películas más caricaturescas se ve un teatro como este.
Es como si el ladrón vuelve a la casa que robó y en vez de meterlo preso, le dan una medalla, una ovación y una paella de bienvenida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nadie dijo nada. Los medios, callados como putas. La oposición, otra vez, desaparecida. Y los que seguimos diciendo las cosas como son, somos los ultras, los radicales, los populistas. Y por encima recibo una carta del juzgado que me denuncia por decir estas cosas. No. Radical es permitir que te gobiernen delincuentes y mirar para otro lado. Radical es aceptar que el dinero público es botín de guerra para estos partidos podridos. Radical es vivir como si todo esto fuera normal. Y yo no lo acepto. Y tú que estás viendo esto, tampoco deberías. Pero si crees que no puede ser peor todo, espera. Porque en ese mismo congreso, como si fuera una estrella de Hollywood, aparece Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Una mujer que acumula ya 5 imputaciones judiciales, entre ellas por uso de información privilegiada, tráfico de influencia, beneficio personal usado a su cargo, y convivencia con empresas, convivencia y connivencia con empresas para contratos públicos. Y no solo se esconde, es que la reciben con vítores, como si fuera la salvadora de la patria y como si fuera una víctima cuando en realidad tiene que responder ante la justicia. ¿Y sabes lo que dijo cuando se sentó ante el juez? No tengo nada que declarar. Hija de puta. ¿Nada que declarar? 5 causas abiertas después de haber colocado a medio país en puestos de privilegio usando su apellido. Después de los vídeos de su marido hablando de corrupción y diciendo que quien lo encubre no merece gobernar. Pero qué cara dura, por favor. Pero qué cinismo tan salvaje, hostia bendita. Y aquí quiero hablarte directamente a la Comunidad de Madrid. Porque ese día Begoña se sentó a declarar. Tenéis que haber proyectado un vídeo. 1 minuto bastaba. Un solo minuto donde Pedro Sánchez, su marido, decía lo siguiente: la corrupción no es una persona, pero siempre acabo teniendo la cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción, una organización carcomida hasta los cimientos y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. ¿Lo ves? Él mismo lo dijo. Y hoy, ese mismo presidente está casado con una mujer imputada 5 veces, mientras nos habla de regeneración democrática. ¿Y qué hizo ella al oír estas palabras que alguna vez dijo su marido? Se quedó callada como una puta. Perdón por las prostitutas. Porque, como decía mi abuela, hay putas señoras y señoras putas. Cinismo sin límite. ¿Cómo se burlan? ¿Cómo se burlan de todos nosotros mientras madrugamos para sobrevivir? Cuando una persona se enfrenta a un juez por 5 causas distintas, lo mínimo que se espera es que dé la cara, que explique, que justifique, que colabore. Pero Begoña Gómez, esposa del presidente, se sienta en el estrado como si estuviera en una entrega de premios, con la seguridad de quien sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Y lo dice sin pestañear: no tengo nada que declarar. Y eso, mis queridos amigos, no es indiferencia, es desprecio. Desprecio hacia la justicia, hacia los ciudadanos, hacia los principios democráticos más básicos. Porque si tú o yo hiciéramos una 10ª parte de lo que ha hecho esta señora, estaríamos entre barrotes, y os lo digo con conocimiento de causa, que hace una semana me llegó una cartita, por lo que digo en el canal de YouTube. No sabía dónde meterme, y me dice el auxiliar que me trae la cartita. Le pregunto de quién es, y me dice:
no tengo autorización. Bueno, lo convenzo. Y me dice, usted tiene un canal en YouTube que habla de temas de política, ¿verdad? Le digo, sí. Búsquese un buen abogado y váyase para el juzgado lo antes posible para las declaraciones. Al otro día me presenté, a primera hora de la mañana. Cuando abrí el juzgado yo estaba en la puerta. Cagada de miedo, sí, por supuesto que estaba cagada de miedo. Y le digo a quien porque no se me presentó ni como una fiscal ni nada por el estilo, solo para declaración. Y cuando le cuento y le abro por medio de mi móvil, le digo, mire, esto es lo que digo, esto es lo que estoy hablando. Y que venga Dios y lo vea, porque se supone que son predicciones. Me queda mirando a la mujer, me hace más preguntas, me vuelve a mirar, se levanta, me da un abrazo y me dice, mira, vamos a cerrar este expediente. Márchese para casa. Le digo, pero ¿quién me ha denunciado? Márchese para casa y olvídese de esto. Salí para afuera, que vamos, me bailaban las piernas, no lo siguiente. Porque después de haber visto lo de Begoña Gerpe y de toda esta gente, la verdad que me ha asustado, porque yo soy una mierda. Una mujer de 63 años, que ha estado parada muchísimo tiempo, con muchísimos problemas económicos, y que he podido salir yo solita. Porque según mi experiencia era demasiado mayor. Y aunque tenía nociones de informática, de internet y de todo lo que se necesita en estos momentos, inteligencia artificial, todo, nadie me quería contratar. Pero ella no. Ella va a mítines, se pasea, sonríe y hasta recibe aplausos. ¿Aplauden a quién? A una mujer investigada por apropiarse del Estado en beneficio propio. A una figura política sin cargo pero con más poder que muchos ministros. Y a la pareja del hombre que prometió regenerar la democracia mientras la convirtió en un negocio familiar y una locura de país. ¿Por qué aquí está el otro gran drama? El PSOE ya no es un partido de trabajadores. Es un club de élites, de señoritos, de farsantes con puño en alto y relojes de 20.000 euros en la muñeca. Gritan contra los ricos mientras compran mansiones. Hablan de feminismo mientras protegen abusadores. Luchan contra el fascismo mientras que censuran al disidente. Y tú sigues pagando. ¿Cuántas veces has escuchado eso de que la derecha roba? Muy bien. Ahora dime, ¿quién robó 600 millones de euros a los parados andaluces? ¿Quién organizó el saqueo de los ERE? ¿Quién desmanteló de la educación pública para colocar a ignorantes con carné de partido? ¿Quién convirtió las subvenciones en un mecanismo de chantaje ideológico? La izquierda ha pasado de defender al obrero a vivir del obrero, a sacarle hasta el último céntimo, a empobrecerlo, a desmoralizarlo, a convertirlo en rehén de las ayudas. Porque un ciudadano libre, con ahorros, con independencia, con educación de calidad, no les vota. Y eso es su verdadero problema. Y aquí llegamos al centro del plan. La clase media española, ese padre y esa madre que se levantan a las 6 de la mañana, que pagan la hipoteca, que ayudan a sus hijos con los deberes, que sueñan con una jubilación digna, esos son los objetivos principales del socialismo moderno. ¿Por qué lo digo? Porque no dependen del Estado, porque quieren crecer, porque creen en el mérito, en el esfuerzo, en el futuro. Y eso les molesta, les estorba, porque al poder no le conviene que pienses, le conviene que pidas, le conviene que supliques, que esperes una ayuda, una beca, una subvención. Y si no la tienes, entonces vendes tu libertad a cambio de migajas. Eso es lo que están haciendo. Destruir la clase media para dominarla, asfixiarla físicamente, arruinarla con inflación,
robarle sus ahorros con impuestos confiscatorios. Y cuando ya no pueden más, ofrecerle una paguita con la bandera del progreso. Y muchos, agotados, la aceptan, no por convicción, sino por desesperación, por necesidad. Y mientras destruyen la educación pública desde dentro, lanzan ataques constantes a las universidades privadas. ¿Has oído eso? A esa diputada diciendo que no se puede permitir que una niña con 13 años de nota, con un 13 de nota se quede fuera de medicina mientras otro entra pagando en privada. ¿Te suena? Familia que solo a través del esfuerzo, a través del conocimiento, de la capacitación, van a subir escaños, van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar. No lo podemos consentir. No podemos consentir que una niña, habitualmente una chica, una joven, que tiene hasta un 13 de nota para entrar en medicina, una carrera exigente en términos de nota, se quede en la puerta después de haberse llevado todo el bachillerato, ella, sus padres, su familia, acompañando ese esfuerzo, y luego resulte que el que tiene dinero en la cuenta corriente pueda estudiar medicina con mucha menos nota en una universidad privada. No lo vamos a permitir. A ver, ¿cómo coño lo cierras? Y el problema, pedazo de imbécil, es que habéis destruido, y lo digo como catedrático, porque yo fui catedrático por oposición, catedrático por oposición. Vosotros habéis destruido la enseñanza pública metiendo a analfabetos con carné de izquierdas. Y al haber destruido el escalón que hacía subir a la gente con pocos recursos, porque lo habéis destruido vosotros, el Partido Socialista Obrero Español. Habéis destruido la enseñanza pública. Ese es el problema. Y además, pedazo de imbécil, vuelvo a lo que he dicho. A ver cómo coño cierras el IE y cierras ICADE, que son los que tienen gente que se coloca. Lo que tenéis que hacer es poner grandes profesores al frente de las universidades y no tíos con carnet del PSOE. Y eso es lo que hacéis, crear analfabetos. Y luego hablas de medicina, pedazo de cretina. El 13, la nota de medicina, primero no hay prácticamente universidades de medicina. Imbécil, que eres una imbécil. Son públicas. Cretina, que son públicas. Quitando la Universidad de Navarra, no hay universidades prácticamente de medicina en España. Las universidades públicas, en este caso, son lo suficientemente buenas. Eso sí, necesitan un mínimo de conocimiento para entrar en ella, imbécil. Y eso no se paga con dinero, porque si una persona, como has dicho, tiene 13 y otra tiene 10 y compra con dinero el que coño compra, imbécil, mentirosa. Pedazo de sectaria analfabeta, no se compra, eso no se compra. La entrada a las universidades de medicina, a las facultades de medicina, no se compra con dinero. Imbécil, estás ofendiendo a los catedráticos, estás ofendiendo a los directivos porque eres una ignorante y eres una sectaria. Eso es lo que eres, que no sabes ni dónde tiene la mano. Muy bien, escúchame bien. Primero, la mayoría de las facultades de medicina en España son públicas. Segundo, para entrar en ellas necesitas nota alta, tanto si pagas como si no. Tercero,
Nadie se compra un título. Lo que hay son centros privados que funcionan dentro de la ley, que cumplen criterios europeos y que forman a miles de profesionales válidos. ¿Pero qué les atacan? ¿Por qué? Porque no controlan su ideología, porque allí no meten a comisarios políticos, porque los hijos del pueblo que trabajan y se esfuerzan también logran entrar en ellas. Y lo más irónico de todo es que muchos de los que critican la educación privada han estudiado en ella, han hecho másteres carísimos, han mandado a sus hijos a colegios elitistas, pero luego salen en campaña diciendo que eso es de ricos malos. No tienen vergüenza, no tienen coherencia, solo tienen narrativa y la usan como látigo para dividir, para manipular, para enfrentar a pobres contra pobres. Mientras nos roban, nos mienten y se ríen en nuestra cara, ¿qué pasa fuera de nuestras fronteras? ¿Crees que Europa nos respeta? ¿Crees que Estados Unidos nos toma en serio? No, nada de eso. España está más sola que nunca. Nos están dejando fuera del tablero. Y eso es lo que te voy a contar ahora. Y continuamos. Una cosa es ser corrupto y otra muy distinta es ser incompetente. Pero lo que hace este gobierno va más allá. Es traición. Traición en toda regla a España, a su seguridad, a su soberanía, a su integridad territorial. Porque mientras nos entretienen con debates absurdos, mientras discuten si el lenguaje es inclusivo o si una ministra se ha peinado bien, en el plano internacional nos han dejado vendidos. Estados Unidos ha convocado a 9 presidentes de gobiernos europeos y a Marruecos. A Sánchez ni lo ha convocado. A España no la han llamado. ¿Qué significa esto? Que ya no cuentan con nosotros, que no pintamos nada, que hemos desaparecido del tablero geopolítico. Y si creías que era todo, prepárate, porque dentro de la OTAN, España es el país que menos aporta. De los 30 y tantos miembros somos los últimos. Una vergüenza absoluta. No invertimos ni siquiera el mínimo, el 2% del PIB de defensa. ¿Y sabes qué significa todo esto? Que si hay un conflicto, nadie nos va a defender. Que si Marruecos decide avanzar sobre Ceuta, Melilla o Canarias, nos van a dejar solos. Y no es una suposición, es un hecho, porque Trump ya lo dijo públicamente. Los países que no cumplan con su parte se quedan fuera. Y no solamente eso, sino que no los defenderemos. Y no te equivoques, Marruecos tiene un ejército más fuerte que el nuestro. Está financiado, entrenado y armado por grandes potencias y está avanzando en inteligencia, en drones, en misiles, mientras que España recorta en defensa y coloca a progres en los altos mandos militares. ¿Y tú? ¿Crees que esto es casualidad? España está siendo deliberadamente aislada por su falta de compromiso militar, por su inestabilidad política, por la corrupción de su clase dirigente. Ya no somos un aliado estratégico, somos una carga. Y las potencias serias lo saben. ¿Qué pasa si España es expulsada de facto de la OTAN o simplemente ignorada? Que nos convertimos en una pieza desechable, que nuestro territorio ya no se considera prioridad para defender, y eso, amigos míos, significa que Marruecos puede avanzar sin que nadie levante un dedo. Y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo real, de algo que puede ser y que puede pasar en cualquier momento. Tenemos al caballo, siempre lo digo, tenemos al caballo de Troya metido dentro.
todos esos miles de migrantes que están dentro, que son los que nos están mangoneando, están solamente esperando un clic que diga el rey de Marruecos para avanzar. Y si seguimos con este gobierno que solo piensa en mantenerse, en tapar escándalos, en blindar sus redes clientelares y no defender a España, nos vemos abocados en la misma mierda. ¿Qué pasaría si mañana Marruecos cruza una línea roja? ¿Se inician maniobras militares en el estrecho? ¿Si genera un conflicto artificial en la frontera de Ceuta? ¿Si se activan sus redes en las Islas Canarias? ¿Quién va a responder? ¿Sánchez? ¿Robles? ¿El gobierno de Podemos? ¿Sumar? ¿O cualquier otra tribu del caos? No, señor. Nadie va a mover un dedo. Porque no tenemos alianzas sólidas. Porque nos hemos convertido en una paria internacional. Porque Sánchez se ha dedicado más a regalar dinero a sus socios internos y a Marruecos que a fortalecer la posición de España en el mundo. Le estamos dando dinero a Gaya en Marruecos, en contra nuestra, para venir a atacarnos. Y eso, amigos, se paga. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Un país que pierde su fuerza, que pierde su prestigio, que pierde su disuasión, se convierte en una presa fácil. Y eso es lo que somos ahora, una presa. ¿Y qué hacen los medios? Nada. ¿Y qué hace el Partido Popular? Calla como una puta. Nadie lo dice alto. Nadie lo grita. Nadie saca la bandera de España para advertir que nos han entregado a la humillación. Y mientras tanto, Sánchez se pasea por Europa, por Davos, por cumbres globalistas, donde le dan hasta en el carnet de identidad, donde lo desprecian, lo ningunean, lo ignoran, porque ya no es un presidente, es un bufón del sistema, un servidor de intereses ajenos que ha traicionado todo lo que España representó alguna vez. Conclusión. Hoy te digo lo que nunca antes. España está sola. Sola política, sola militar, sola moralmente. No tenemos aliados, no tenemos fuerza, solo tenemos propaganda. Y si eso no lo protege nadie, nos vamos al carajo. Ni tu trabajo, ni tu tierra, ni tu seguridad, ni tu vida. Nos han robado 70.000 millones y se ríen en tu cara. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No necesitas más pruebas. Solo necesitas mirar a tu alrededor. Ver tu bolsillo más lleno o más vacío. ¿Ves a tu país más fuerte o más débil? ¿Ves tu futuro con esperanza o con miedo? España ha sido saqueada, no solo en lo económico, también en lo emocional, en lo moral, en lo espiritual. Pero ahora voy a darte la estocada final. El dato, el número que demuestra que todo lo que se ha dicho no es opinión, sino que es una realidad. La agencia tributaria, ese monstruo al que no puedes escapar, publicó los datos de recaudación hasta el mes de octubre. ¿Y sabes qué dice? Que este gobierno ha recaudado 20.000 millones de euros más que el mismo periodo del año pasado. Solo en 10 meses, y aún faltan 2 más. Si se mantiene la media a final de año, el Estado habrá robado 70.000 millones más que 2023. ¿Y tú? ¿Tienes 70.000 millones más en tu cuenta? ¿Has visto que bajan los precios? ¿Has visto que suman los sueldos? ¿Que mejoren las carreteras, los hospitales, los colegios? ¿A dónde ha ido ese dinero? ¿A ti? No, ¿verdad? Pues claro que no. Ese dinero se ha ido a pagar chiringuitos ideológicos, asociaciones que no trabajan, enchufados que no rinden, campañas políticas, sueldos de asesores, ayudas a inmigrantes ilegales, subvenciones a medios corruptos,
financiación a ONGs progres globalistas y más millones para los socios separatistas que chantajean al gobierno a cambio de votos. El mayor robo legalizado de la historia de España. Un atraco en tu nómina, en tu IRPF, en tu gasolina, en tu cesta de la compra, en cada producto que compras, en cada factura que pagas. Hay un trozo de esfuerzo que se esfuma, que desaparece y que va a parar a los bolsillos de quienes te odian. Ay, nada. Colas en los hospitales, listas de espera externas y eternas, profesores quemados, policías desbordada, agricultores arruinados, jóvenes sin futuro, padres con 3 trabajos para poder llenar la nevera, autónomos endeudados hasta las cejas, y eso si tienes suerte, porque hay millones que ya ni eso. ¿Y qué hacen los medios? ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están los defensores del pueblo? Vendidos todos, silenciados, amordazados por publicidad institucional. Por miedo, por servilismo, por cobardía. El periodismo ha muerto, excepto algunos que están aquí en el canal de YouTube. Los han asesinado con subvenciones. Solo quedamos unos pocos, pero de pie. Tú, yo y toda esa España silenciosa que está empezando a despertar, que ya no se cree las mentiras y que ya no aplaude a los ladrones, que ya no vota con miedo ni con memoria. Vota con rabia, con amor a su tierra. ¿Crees que cambiando de presidente se arregla esto? ¿Crees que el Partido Popular va a revertir este desastre? ¿Crees que con una campaña bonita, un discurso emotivo vamos a recuperar esta dignidad? No. Eso no es suficiente. Porque esto no es un error de gestión, es un modelo de poder. Y este modelo está diseñado para que pierdas, para que no puedas salir, para que vivas atado. Lo que hace falta es otra cosa. Conciencia, rebeldía, valentía. Una rebelión tranquila, pacífica, pero firme. Empezando por dejar de creerles, por dejar de aplaudirles, por dejar de callarte en tu entorno y por dejar de tener miedo a decir lo que piensas. España no se salva con un cambio de cartel. Todos son el mismo perro con distinto collar. España se salva con un cambio de alma, de actitud, de coraje. España no necesita más partidos, necesita ciudadanos con huevos, ciudadanas con ovarios, con vergüenza. Tú que me estás viendo, que has escuchado todo esto, ya no puedes decir que no lo sabías, no. Ahora lo sabes, sabes lo que han hecho, ahora sabes lo que están haciendo. Y ahora te pregunto, ¿vas a seguir callado? Si sientes lo que yo siento, si te quema la sangre como a mí, que pedí unos días de vacaciones, estoy intentando descansar y no puedo. Si ya no puedes más, entonces haz algo. Comparte este vídeo, suscríbete a este canal, difunde, habla, grita, reacciona. Porque no tenemos otra arma, solo la verdad, solo la palabra y solo la conciencia. Yo no soy solamente una tarotista, soy una persona de carne y hueso, una mujer de 63 años, y créeme que la impotencia me inunda y no me deja tranquila. Por una razón muy evidente, porque lo que digo son verdades como templos. En fin. Y créeme, esto, cuando despierte un pueblo, es más poderoso que cualquier partido y que cualquier medio y que cualquier gobierno. España no es Pedro Sánchez. España no es Begoña Gómez. No es Feijóo. No es Moncloa. España eres tú. España somos nosotros. España
España merece ser defendida y no vendida. Me he desahogado, lo siento en el alma. No podía aguantar y tenía que decirlo. O lo digo aquí o lo digo en el canal secundario. Me da exactamente igual. No sé dónde lo voy a poner este vídeo, pero lo voy a poner. Y sé que van a caer críticas por activa y por pasiva. Suscríbete, difunde y que no te vuelvan a engañar. Te habla Marilo. Marilo comunica, la voz que no calla. Un abrazo de luz.